Hola a todos, mi nombre es Adriana Badagnani y este año voy a colaborar con Claudia Bruno en Salud y Adolescencia, porque la idea es que ustedes trabajen en proyectos de investigación en el tercer trimestre, proyectos de investigación que tengan que ver con los temas de salud y adolescencia. Entonces, la idea es que yo trabaje como su tutora explicándoles cuáles son los rudimentos básicos para hacer un trabajo de investigación. Eso además es bueno, interesante e importante para que ustedes lo apliquen a otras materias de ciencias sociales que tienen en la escuela, como por ejemplo lo van a ver con más profundidad en historia en quinto año. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una investigación en ciencias sociales? Yo les voy a dar algunos tips para armar un proyecto de investigación. Para nosotros realizar un proyecto de investigación, lo primero que tenemos que hacer es partir de un problema. Es decir, alguna situación que nos haga hacernos preguntas sobre cómo funciona algo, ¿sí? A partir de esta primera pregunta, nosotros nos planteamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es nada más ni nada menos que una idea previa que nosotros tenemos sobre cómo funciona algo. Ahora, ¿qué es lo que distingue una hipótesis de un mero preconcepto? Que en el caso de una hipótesis en la ciencia, nosotros vamos a probar si esa idea previa que tenemos funciona o no. Otra cuestión muy importante cuando realizamos un trabajo de investigación es realizar un estado de la cuestión. ¿Qué es un estado de la cuestión? Es analizar qué se ha dicho, qué se ha trabajado y qué se ha investigado con anterioridad sobre ese mismo tema. Eso nos permite, como decía Newton, pararnos sobre los hombros de un gigante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que trabajar e investigar lo que otro ya trabajó e investigó en profundidad, sino colocarnos desde ahí, ¿sí? Desde lo que ya se sabe, para construir nuevos conocimientos. Cuando nosotros buscamos datos y trabajos para nuestro estado de la cuestión, es muy importante que conformemos con ellos una bibliografía. Una bibliografía se refiere a todos los papers, trabajos, artículos y libros que utilizamos para hacer en nuestro estado de la cuestión y que vamos a citar de acuerdo a las normas APA. ¿Por qué elegimos esa manera de hacer la bibliografía y no otra? Porque es un sistema de citas utilizado internacionalmente. Entonces, cualquier persona que acceda a su trabajo va a entender cuál es el autor, cuál es el título, cuál es el año de edición, el lugar de edición, etc. Entonces son normas internacionales para que todos en la comunidad científica se entiendan. Después, ¿cuál es un aspecto muy importante? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de recopilación y un trabajo de investigación? Cuando yo hago un trabajo de recopilación, voy a limitarme a analizar qué han dicho otros sobre el tema, lo que nosotros decíamos, el estado de la cuestión, ¿sí? Ahora, cuando yo hago un trabajo de investigación, lo que voy a hacer es basarme en evidencia empírica, en pruebas que yo mismo recolecto. Nosotros estamos acostumbrados por ahí a pensar en términos de experimento, que es la metodología que utilizan las ciencias exactas y naturales. Pero las ciencias sociales tienen sus propios métodos de validación, que tienen que ver, por ejemplo, con técnicas cuantitativas y cualitativas, con la utilización de estadísticas, de encuestas, de entrevistas. Eso lo vamos a ver con más profundidad más adelante. Y a partir de haber visualizado un problema, hacer una hipótesis, hacer un estado de la cuestión, utilizar evidencia empírica, podemos llegar a
una conclusión, que en esta conclusión nosotros vamos a ver si nuestra hipótesis se confirma o se refuta, ¿sí? Es decir, si no logramos confirmarla, no está ajustada a la realidad, vamos a tener que volver al comienzo, volver a plantear una nueva hipótesis. Bueno, para mostrarles muy rápidamente, de una manera básica, cómo funciona esto que les estoy proponiendo, decidí elegir un ejemplo de un tema que ustedes trabajan en salud y adolescencia, como puede ser el embarazo adolescente. La existencia de un gran número de embarazos adolescentes en la ciudad de Mar del Plata va a ser entonces nuestro problema. A partir de ahí, nosotros podemos proponer una hipótesis. Por ejemplo, que el embarazo adolescente se produce por la insuficiencia de la educación sexual en las escuelas de Mar del Plata, ¿sí? Entonces nosotros buscamos un problema y encontramos una hipótesis, es decir, un intento de explicación sobre por qué se produce ese problema. A partir de ahí vamos a realizar un estado de la cuestión. ¿Qué sería entonces un estado de la cuestión? Una investigación sobre el embarazo adolescente. Para eso es muy importante que ustedes utilicen fuentes fiables, ¿sí? Si ustedes entran a Google, lo primero que les va a aparecer son datos inconexos. Seguramente lo que aparezca más arriba en la primera página sea Wikipedia. Si bien Wikipedia puede contener alguna información que es correcta, nosotros sabemos que es información que no tiene autor y que está en permanente edición, ¿sí? Entonces, si bien nos puede servir para una primera aproximación preliminar, no nos sirve para hacer un trabajo de investigación profundo sobre la materia. También vamos a encontrar trabajos que aparecen en diarios, en periódicos, en revistas médicas. Pero otros resultados muy diferentes vamos a encontrar si nosotros utilizamos lo que se llama Google Académico, ¿sí? Si nosotros ponemos Google Académico, entramos ahí y van a ver que los resultados que nosotros obtenemos cuando ponemos embarazo adolescente van a ser muy diferentes, porque va a aparecer toda información chequeada. Van a aparecer sitios de las universidades, va a aparecer la página de la Organización Mundial de la Salud, van a aparecer papers de los congresos y revistas científicas. Es decir, va a aparecer toda la información fidedigna, científica y válida sobre la materia. Entonces, si nosotros podemos utilizar el Google tradicional para encontrar una primera aproximación al tema y leer algunas cosas, va a ser más importante que nosotros nos inclinemos específicamente por los artículos académicos. Bueno, una vez que nosotros hayamos construido el estado de la cuestión, es decir, hayamos encontrado una serie de artículos que nosotros nos van a servir sobre el embarazo adolescente a nivel mundial, específicamente en Argentina y específicamente en Mar del Plata, con visiones encontradas o cómo evolucionó esa problemática, eso lo podemos ver mejor más adelante, nosotros nos vamos a tener que concentrar en buscar evidencia empírica para que nuestro trabajo no sea una mera recopilación, sino una genuina investigación. Para eso, nosotros podemos trabajar con estadísticas, es decir, ver cómo han ido descendiendo los casos de embarazo adolescente a lo largo de los años. Y también podemos trabajar con encuestas, por ejemplo, le podríamos realizar una serie de preguntas a chicas que hayan atravesado embarazos adolescentes para ver las razones por las cuales creen que ellas se enfrentaron a embarazos adolescentes no deseados. Y también podemos hacer una encuesta, son una serie de preguntas cerradas, ¿no? Y también podemos hacer entrevistas, que son unas preguntas más profundas donde damos lugar a la respuesta, una serie de preguntas abiertas y no un cuestionario cerrado
como propone la encuesta. A partir de esta evidencia, nosotros podemos comprobar o descartar nuestra hipótesis, ¿sí? Porque vamos a suponer que nosotros teníamos la hipótesis de que existía una correlación fuerte entre la ausencia de educación sexual y el embarazo adolescente, y cuando realizamos nuestras entrevistas encontramos que no, que nuestras entrevistadas nos dicen otra cosa diferente a la que nosotros pensábamos. En ese caso es una cuestión de honestidad intelectual, descartar nuestra hipótesis previa y construir una nueva hipótesis. Bueno, entonces, para nosotros realizar un trabajo de investigación es muy importante que encontremos lo que se conoce como área de vacancia, es decir, algo que hasta ese momento no se haya investigado o no se haya investigado desde ese ángulo, para decir algo nuevo sobre ese tema. Por ejemplo, investigando sobre este tema de embarazo adolescente, haciendo recopilación, vi que está bastante poco trabajado el tema de embarazo adolescente, específicamente en la ciudad de Mar del Plata. También es muy importante en este tipo de trabajos de investigación en ciencias sociales el trabajo en equipos interdisciplinarios. Es decir, nosotros podemos pensar que el tema del embarazo adolescente es como una cuestión médica. Hay médicos que trabajan sobre ese tema. Pero cuando nos metemos en la cuestión, rápidamente vamos a ver que para solucionar este problema y para analizar este problema, deberíamos también tener la mirada de psicólogos, de trabajadores sociales, de sociólogos, y entonces vemos cómo las ciencias sociales suelen trabajar en comunidad en equipos que incluyen diferentes disciplinas. Otra cosa muy relevante, para que un trabajo científico tenga validez, requiere lo que se llama una revisión por grupo de pares. Una persona no decide unilateralmente publicar un trabajo, sino que otras personas que trabajan en la misma disciplina van a chequear esa investigación a ver si es válida o no. Esto es muy importante porque si se llega a una conclusión incorrecta en ciencias, eso puede acarrear serios resultados. Por ejemplo, en este caso se puede proponer una política pública para actuar en relación a la prevención del embarazo adolescente, y si nosotros estábamos partiendo de ideas erróneas, esa política que se lleve adelante no va a resultar. Estos avances que se van produciendo en materia de ciencia aparecen publicadas en revistas científicas, como estas que les decía que ustedes van a encontrar si utilizan Google Académico. ¿Por qué? Porque para que la comunidad internacional pueda acceder toda a esa información que se está trabajando sobre ese tema. Por eso suele aparecer al comienzo de cada investigación un resumen o abstract en el idioma en el que fue realizada esa investigación y en inglés también. ¿Por qué? Para que cualquier persona rápidamente pueda ver si ese artículo que está viendo le interesa y es pertinente para la investigación que está realizando. Incluso las revistas más prestigiosas están todas directamente los artículos en inglés y no en el idioma original en que hayan sido realizadas. Porque la comunidad científica internacional es una y en general el idioma en el que se maneja es en inglés. Por eso también, porque la comunidad internacional es una y que tiene criterios unificados, es que la bibliografía se construye con un parámetro único sobre el que toda la comunidad está de acuerdo y que entiende. Y que es este que les voy a mostrar acá. Es muy importante que ustedes ya en el colegio secundario aprendan a citar la bibliografía, utilizar la bibliografía de esta manera, porque es la regla que les vamos a pedir más adelante en la escuela y es la que van a utilizar en la universidad, en los trabajos de investigación que realizan en la universidad y todos los que se dediquen a trabajos de esta índole o lean trabajos científicos o realicen trabajos científicos, siempre le van a encontrar el material citado de esta manera, ¿sí? La manera en que aparece este material citado es primero el apellido del autor.
coma, el nombre. Después a